Amigos queridos, llega la emisión nacional del informativo El Comercio TV en la mañana a la pantalla de Televicentro. Dianita, mañana helada en la ciudad. Sí, hace muchísimo frío aquí en Quito, así que abríguese. Si usted ya va a salir de su casa, pues lleve ese abriguito caliente. Buenos días a quienes se integran a esta hora. No se olvide de la restricción vehicular 5-6. Sí, claro, y aparte de eso, un buen desayunito, cafecito caliente, 8 grados centígrados. Veamos qué tiene de titulares Diario El Comercio y está en su edición impresa circulando en todo el país. El Comercio detalla: justicia reclaman los jóvenes, hablan de la violación de esta niña, estudiante de 14 años de edad. La costa tiene la mayoría de barrios informales, ¿no? Hablan de justamente Los Claveles en Durán, donde está la fotografía. Municipio tardará 3 semanas en restaurar servicios, esto al sistema informático desde la alcaldía. Pervis vive su gran sueño en el Villarreal, ¿no? El tricolor se perfila como titular en el juego de la Champions League frente a Liverpool. Estos son los títulos más importantes que tiene Diario El Comercio. Recordemos que usted lo puede pedir a su voceador de confianza o a su sitio de abastos. Inmediatamente arrancamos con las noticias. Un testigo de la Fiscalía habría confirmado la participación del excontralor Pablo Celi en el caso conocido como Las Torres. Donde es procesado, recordemos, por presunta delincuencia organizada junto a 11 personas más. El detalle le contamos. Luego de 13 días de una pausa porque uno de los tribunales de la Corte Nacional de Justicia tenía que evacuar otras diligencias, se reinstaló la audiencia de juzgamiento en el caso conocido como Las Torres, con el análisis de los testimonios anticipados y un testigo de la Fiscalía. De esta jornada, el señor Barrera, que se entiende era el coordinador con el señor Raúl de la Torre, entre los presuntos líderes. El señor Barrera ha sido reiterativo en manifestar que los 4 millones de la coima del 20% con relación a la factura de los 20 millones de dólares, ha sido reiterativo en manifestar que nunca pagaron los 4 millones. Roberto Barrera, quien ya fue sentenciado en los Estados Unidos, habría reconocido que recibió $150,000 depositados aparentemente en Norteamérica. ¿Y ese dinero a qué correspondía? Según él, de la factura de los 20 millones. O sea, supuestamente Nolimic, de los 4 millones, solamente pagó 150,000. La defensa de Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, uno de los procesados, tiene cuestionamientos ante este testimonio. Que este señor Barrera hoy rindió su testimonio, que es sobre la base de lo que se fundamenta la acusación de fiscalía, ¿no es cierto? Lo que dicen Barrera y de la Torre es la base de la acusación. Pero este señor, mitómano, que es el señor Barrera, se acordó de otras cosas, entonces dijo otras situaciones que no había dicho antes en la investigación, entonces la acusación se sostiene en lo que al señor se le ocurre. Por delincuencia organizada son procesadas 13 personas, entre las que está el excontralor Pablo Celi. Lo que dijo Roberto Barrera fue muy claro. Él no ha tenido ningún tipo de relación con Pablo Celi. Nunca ha hablado de nada con Pablo Celi. Le ha visto 2 ocasiones, lo cual obviamente ya mina la teoría de fiscalía en el sentido de que él está manifestando de que nunca Pablo Celi ha estado involucrado en estos temas. Aquí, solo la fiscalía pretende presentar 350 testimonios, por lo que la diligencia legal duraría algunos días, informó Héctor Romero. Revisemos rápidamente cómo va a estar el clima el día de hoy, pues en la ciudad de Quito, 8 grados centígrados a esta hora. Recordemos que llegaremos a un día de 16 y tendremos posibilidades de lluvia a lo largo del día y lo estamos viendo. Tendremos un clima seco entre las 0 horas hasta las 3 de la mañana aproximadamente y de ahí tendremos lluvias entre las 12 del día hacia las 21 horas. Así que tomen los recaudos del caso. Recuerde que estamos en esta época invernal. Es tiempo de separarnos brevemente. Hay una cadena ordenada por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Luego de eso estaremos de vuelta con más información acá desde Televicentro en la primera emisión de El Comercio TV. Nos separamos brevemente. Hola, ñañito, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu nueva casa? Ñañita, bastante cómoda. ¿Y cómo están todos por allá? Estamos muy bien.
Oye, ponte pilas, se vienen las elecciones en 2023. Es verdad. Y no he cambiado mi domicilio electoral. Y no sé cómo hacerlo. Fácil, lo puedes hacer a través de la página web. En cualquiera de las 24 delegaciones provinciales electorales o en las brigadas fijas y móviles. Solo necesitas presentar tu cédula de identidad o pasaporte y una planilla de servicio básico. Si cambiaste de residencia, recuerda, haz tu cambio de domicilio electoral. Lo podrás hacer hasta el 14 de mayo. Así podrás sufragar cerca de tu casa para las elecciones del 2023. Consejo Nacional Electoral, elecciones seccionales y del CPCCS 2023. La democracia está en ti. Importante que cambiemos si vivimos lejos de nuestro recinto electoral, importante, vaya y cambie. Luego mucha gente no vota porque estuvo muy lejos. Claro que sí, así que tome las precauciones. Usted debe tener la información exacta para que proceda con su derecho a sufragar. Y la comisión multipartidista que evaluará a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, fue aprobada por el Pleno de la Legislatura. Bueno, y así las cosas, pues en un mes tendrán las comisiones o los comisionados para presentar el informe de lo que acabamos de leer. Veamos. El procedimiento parlamentario dicta que se le debe dar la palabra a la asambleísta que solicitó el cambio de orden del día. Señor secretario, en esta sesión ordena la presidenta de la Asamblea Nacional. Lo vivido este martes en la Asamblea Nacional fue calificado por varios asambleístas de un show que avergüenza al primer poder del Estado. El orden del día. En primera instancia no se dio paso a un cambio del orden del día que buscaba la conformación de una comisión pluripartidista que evalúe a la presidenta del Parlamento. No se puede tratar este cambio del orden del día en razón de que las medidas cautelares están vigentes. Palabras que causaron gritos de todos los sectores. Desde que al resto no les importa el debido proceso, yo tengo el uso de la palabra por el cambio del orden del día que presenté. Hasta que ante tanta negación se apeló a la presidencia, tomando el lugar de Llori el vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Y ante encargo expreso de la señora presidenta que me acaba de hacer en aplicación de esa disposición legal, asumo la presidencia mientras se dé el trámite de apelación. Esto dio lugar a que se presente y apruebe la moción para conformar la comisión ad hoc que evaluará la gestión de Llori. Conformar según lo prescrito en el tercer inciso del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una comisión pluripartidista ad hoc de 5 miembros. Situación que no le pareció a la bancada de Acuerdo Nacional, por lo que procedieron a abandonar el hemiciclo legislativo. Si ustedes creen que la bancada del Acuerdo Nacional, que pretenden hoy desconocer, va a prestarse para este juego, están equivocados. Luego, cuando el asambleísta Mario Ruiz propuso los nombres de Pedro Zapata, Lucía Plasencia, John Vinuesa, Peter Calo y Pamela Aguirre para conformar la comisión, también el bloque de la izquierda democrática hicieron lo propio y no continuaron en el pleno. Seguido de eso, se dio la votación. De esta manera, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 81 votos la conformación de la comisión pluripartidista ad hoc que evaluará a la presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori. Los asambleístas que incorporan la misma tendrán alrededor de 35 días para pasar su informe definitivo. Razón que, según se expresó en el Parlamento, Guadalupe Llori tendría los días contados como presidenta de la Asamblea Nacional. Lo que queda es esperar para confirmar lo que a voces y susurros ya se adelanta en los pasillos de la legislatura. Informó Javier Rosero. Y el juez que concedió el habeas corpus a favor de Jorge Glass fue suspendido con 90 días. Estas medidas preventivas se dictan por parte del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura suspendió por 90 días al juez Diego Moscoso, que concedió el habeas corpus a favor del ex vicepresidente Jorge Glass, permitiéndole su excarcelación. Pero esta decisión se toma luego de que la Corte Provincial de Santa Elena determinara negligencia manifiesta. Un pedimento de la directora provincial de Santa Elena, donde ya le informaba que este juez en otros casos había cometido incorrecciones y que ameritaba al menos la medida de suspensión provisional
Nacional por 90 días. De hecho, la suspensión a este juez Moscoso no es por el caso Jorge Glass. Esa suspensión se da por otro caso. El presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, indicó que no podían suspender antes al juez por falta de una denuncia. A diferencia de lo que ocurrió con la jueza Erika Moriel, que fue suspendida por 3 meses tras conceder un habeas corpus a un holandés que tiene alerta roja de la Interpol y que es buscado por tráfico de drogas. Asaltó el presidente de la Corte Nacional por el asunto de este ciudadano europeo. Al otro día, medida cautelar de suspensión del juez. Y el tema de Manglar Alto ha tenido que llegar de otro proceso. En cuanto al juez Pedro Moreira, que concedió el habeas corpus a favor de alias Junior, líder de los choneros, el Consejo de la Judicatura dio por terminado su nombramiento temporal. Lo que se ha emitido hasta aquí no son sanciones, son medidas de carácter preventivo. La medida de carácter preventivo tiene sentido para impedir que un funcionario que podría haber incurrido en una irregularidad continúe a cargo de un despacho judicial. A criterio de los juristas, estas medidas son necesarias. Tanto la prevención como la imposición de consecuencias son necesarias. La primera, para evitar nuevos escenarios de esta naturaleza en que se deciden las garantías jurisdiccionales a mitad de la madrugada, en lugares donde no corresponde y de manera extraña. Lo otro, en cambio, para enviar el mensaje fuerte a los operadores de justicia que incurren en prácticas irregulares de que su comportamiento no será tolerado. En total son 3 los jueces a los que se les ha dictado medidas preventivas en menos de 15 días. Informó Valeria Navarro. Y el habeas corpus concedido a Junior Roldán podría ser ratificado o revocado de presentarse una apelación de la presidenta de la Corte Provincial de Justicia, Fabiola Gallardo. Prepara una reforma para que se cumplan los requisitos mínimos sobre el estado de salud del sentenciado, la causa penal y su repercusión social. Veamos. Toda vez que un nombramiento temporal puede ser revocado en cualquier momento. La Judicatura no dubitó sobre el paso fugaz del abogado Pedro Moreira en el Juzgado de Garantías Penitenciarias, pero el habeas corpus concedido a alias Junior podría pasar por el fuero de una sala. La presidenta de la Corte Provincial explica que como en cualquier acción, dictamen o fallo. En este caso, si interponen algún recurso de apelación, puede ser que esa decisión que tomó sea, en todo caso, sea reformada, sea revocada o sea confirmada. La defensa del ex juez, sin embargo, sostiene que el acto administrativo no fue motivado. Al no existir esta causa, viola garantías constitucionales. Y es más, con esta situación nos permite a nosotros en algún momento presentar o iniciar una acción de protección, pero no lo vamos a hacer. No es la intención de nosotros regresar. Ella trabaja en un proyecto de ley, dice, a fin de establecer parámetros que no se presten para un exceso de discrecionalidad. En la conmoción social tiene que analizarse si es que existen varias víctimas. Cuando una persona que está privada de libertad indique que se encuentra afectada en su salud, es necesario que existan informes médicos, pero por médicos especializados, quizás por peritos acreditados por el Consejo de la Judicatura que determinen. De manera paralela, el gobernador convocó a las autoridades judiciales a una sesión de trabajo puertas adentro. No solo hablaron de los últimos habeas corpus concedidos, sino también de la seguridad y custodia a los jueces. Cuando una función es vulnerable, se ponen en riesgo la vida y la integridad de los jueces. Con patrullajes frecuentes, tanto patrullaje en carro, patrulla a pie. Y entonces ya empezaron, al menos en el Palacio de Justicia, donde aún no llegan amenazas ni falsas alarmas. Con cámara de David Arandi, informó Jorge Escobar. Y tanto el presidente de la República como el Consejo de la Judicatura insisten en un diálogo con la Corte Constitucional para solucionar los problemas que afronta el sistema judicial. El Consejo de la Judicatura insiste en el diálogo con la Corte Constitucional para solucionar el abuso de los recursos de habeas corpus a favor de Jorge Glass, Junior Roldán, líder de los choneros, y de un narcotraficante holandés. Que
se realice las reuniones pertinentes que se consideren a fin de buscar una solución a las circunstancias que está pasando el país en este momento. Esta respuesta se da a pesar de que la Corte Constitucional señalara que solo responde por casos concretos y que sobre los alcances y límites del habeas corpus existen más de 20 sentencias con jurisprudencia que permiten identificar cuándo ha existido abuso de este recurso jurídico. Fuera de estos límites, no es competente para regular procedimientos judiciales. El presidente de la Corte Constitucional no dio respuesta sobre el pedido del Consejo de la Judicatura de que se le restituya la facultad de actuar de oficio en casos de negligencia manifiesta. Estamos solicitando que en las infracciones gravísimas, exclusivamente de negligencia manifiesta que esté en el 109.7, por ser un tema estrictamente administrativo, retorne a que el Consejo de la Judicatura puede iniciar de oficio una investigación o un sumario disciplinario por negligencia manifiesta. Actualmente, si un juez comete una infracción administrativa por dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable, debe esperar la resolución de un juez superior para que el Consejo de la Judicatura pueda actuar. Pero constitucionalistas ven este pedido con pinzas por temor a que se meta la mano en la justicia. Eso significaría volver a las épocas del correísmo, donde el Consejo de la Judicatura era utilizado con afanes puramente de persecución a los jueces. Eso lastimó la independencia judicial durante muchos años. El Consejo de la Judicatura no va a entrar a revisar decisiones jurisdiccionales como sucedía en el pasado, que esto lo hacían a través del error excusable, algo que nosotros no estamos requiriendo, pero sí la negligencia manifiesta, que es un tema estrictamente administrativo. El presidente de la República, Guillermo Lasso, por su parte, insiste en que las instituciones de justicia deben dar una solución. Ojalá que puedan dialogar y ponerse de acuerdo entre ellos. Informó Valeria Navarro. Al retorno de miércoles, mitad de semana, aprovecho esta hora, que es la hora del desayuno, amigos, seguirles contando lo que ha sucedido en nuestro país. En las últimas 24 horas, el general Luis Hernández presentó la renuncia del cargo de ministro de Defensa. En un documento, pues, agradeció al presidente Guillermo Lasso por la confianza. El nuevo titular de esa cartera de Estado es el general en servicio pasivo Luis Lara. Veamos. Fue a través de esta misiva dirigida al presidente Guillermo Lasso que el ministro de Defensa, el general en servicio pasivo Luis Hernández, presentó su renuncia al cargo la noche de este martes. Hernández asumió ese puesto en octubre del 2021. He cumplido en estos 6 meses con las políticas impuestas por su digno gobierno. Me despido, presidente, agradeciendo su confianza. En el documento, sin embargo, no da detalles de su salida. Pero recordemos, durante el periodo del ahora exministro se registraron 2 grandes polémicas. La primera, el incidente del radar de Montecristi, por el cual están siendo investigados varios militares, artefacto que pretendía identificar vuelos irregulares. Y la segunda polémica, el ingreso de Miguel Ángel Nazareno al Ministerio de Defensa con fajos de dinero. La salida de Hernández se da en medio de los cuestionamientos por la presencia de militares en las denominadas pirámides. De su lado, el presidente de la República, Guillermo Lasso, a través de su cuenta de Twitter, informó que por decreto ejecutivo designó al general en servicio pasivo Luis Lara como nuevo ministro de Defensa. Confío plenamente en su aporte positivo a la seguridad del país. Éxitos en esta nueva función, escribió. Lara es el tercer secretario en esa cartera de Estado en lo que va del gobierno. Informó Marilyn Jaramillo. Y expertos internacionales aseguran que Ecuador debería solicitar información oficial a Bélgica para conocer si se concedió asilo político o refugio al expresidente Rafael Correa. Esto permitiría saber qué camino tomaría el pedido de extradición. Además, tener claro las libertades o limitaciones políticas del exmandatario. El presidente Rafael Correa cuente con asilo político o esté en calidad de refugiado aún no es un hecho confirmado. Ecuador no ha recibido de manera formal ninguna noticia respecto a un asilo o refugio que haya dado el gobierno de Bélgica. Y es que esta información solo se ha conocido por parte de sus abogados, quienes señalan que Ecuador no tendría por qué ser notificado. No hay normas que obligan a un Estado, cuando otorga el asilo a una persona, de notificar la decisión al Estado de donde proviene esta persona. En ello discrepa el internacionalista Mauricio Gándara. Tiene la obligación de notificar. Lo que no tiene es obligación de
decir por qué lo ha hecho y en qué razones. Eso es sagrado. El Estado que concede cualquier protección no tiene por qué informar ni dar razón al otro. El no tener clara la condición de Correa en Bélgica no solo dejaría en la incertidumbre la solicitud de su extradición emitida por la Corte Nacional de Justicia, sino que se desconoce cuáles son los límites del exmandatario en cuanto a sus libertades políticas, apunta el internacionalista. Tiene limitaciones. Y para saber esas limitaciones exactamente cuáles son, es que tienen que informarnos si se trata de refugio o de asilo, porque cada una tiene algunas peculiaridades. Pero en general no debe intervenir en política ni del Estado que le ha dado protección, ni referencias a la política del otro Estado. A ello se contrapone Christopher Marchand, abogado del expresidente. Sería una consecuencia ilógica de no permitir a esta persona de seguir su trabajo político si se otorga el asilo, porque esta persona es un personaje político. En este marco, Ecuador debería solicitar esta información de manera formal, finaliza Gándara. En Quito informó Adriana Rojas. En su entrevista semanal, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que su gobierno destinará en los próximos 3 años 14.000 millones de dólares para la construcción de proyectos de infraestructura en todo el Ecuador. Veamos. El gobierno de Guillermo Lasso anunció que durante los próximos 3 años financiará varios proyectos de infraestructura en el Ecuador con una inversión aproximada de 14.000 millones de dólares. Nosotros nos estamos planteando también la construcción de la autopista Guayaquil-Quito, luego también carreteras importantes como la Cuenca Guayaquil, carreteras importantes como la Guayaquil-Machala. Tenemos la mayoría de ellas con modelos de concesión, en una alianza público-privada. El primer mandatario señaló que este año se prevé reducir el déficit fiscal en 2 puntos. Que de mantenerse los actuales precios del petróleo, ese déficit sea aún menor. Inclusive también tenemos la posibilidad de la venta del Banco del Pacífico. Buena parte de los planes del gobierno dependen de la aprobación de proyectos económicos clave como la Ley de Inversiones. La misma que ha sido nuevamente dialogada con 4 bloques de la Asamblea. Si se puede a través del diálogo mejorar la relación del gobierno con la Asamblea y que la Asamblea colabore no solo con la gobernabilidad, sino con la aprobación de leyes que promuevan inversión y generen empleo, en buena hora. Con respecto a los múltiples eventos criminales que han ocurrido en el país, Guillermo Lasso señaló que combatirá radicalmente a los grupos narcodelictivos. Hemos escogido el camino de enfrentarlos. Es el camino más duro, pero es el camino que la ética exige, porque no podemos actuar con indiferencia. Informó Álvaro Terán. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó a la tercera autoridad en lo que va de su gestión. Se trata de Marco López, quien es el nuevo superintendente de Compañías, Valores y Seguros. Estará en funciones hasta el 2024. 4 votos a favor, 2 abstenciones y una falta de pronunciamiento. Firmaron la partida de nacimiento para que Marco López ocupe la superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Que estas decisiones no las estamos tomando a dedo. Estas decisiones las estamos tomando de manera técnica, sin intereses políticos. Así, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social defiende la designación de López, que surge de una terna enviada por el Ejecutivo, y cuyos 2 integrantes más decidieron abandonar el proceso. Usted en este momento está ingresando a esta institución por la puerta grande. Dentro del proceso de designación no se ha registrado una sola impugnación en el Ecuador. El nuevo flamante funcionario tiene una amplia carta de presentación. Es ingeniero comercial otorgado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Se desempeñó como gerente general de la Casa de Valores Previ Bursátil, funcionario de la Corporación Financiera Nacional, Corporación Andina de Fomento, Banco Central del Ecuador, delegado de la Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera, además de docente universitario, entre otros cargos.
no está inmerso en ninguna de las inhabilidades ni prohibiciones señaladas en la Constitución de la República, en la Ley Orgánica de la Superintendencia de Compañías, ni tampoco en el reglamento que elaboró este Pleno. Estará en funciones hasta el 2024, periodo para el cual fue designado Víctor Anchundia, quien fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional el pasado 8 de noviembre. Entre sus prioridades está el caso ISPOL y Seguros Sucre. En el plan de trabajo se propuso formar un grupo de fuerza tarea que nos permita ponernos al día de todo el proceso, saber cómo está ese proceso y ayudar de manera decidida a todas las autoridades. Ahora solo le resta esperar la posesión en la Asamblea Nacional, informó Héctor Romero. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. La Fiscalía de Pichincha investiga una presunta violación a una adolescente de 14 años que habría ocurrido, miren ustedes, en un transporte escolar. El Ministerio de Educación afirma que cumplió con los protocolos de atención. La familia de la estudiante pide justicia. Existe indignación por el caso de presunta violación a una menor de 14 años, quien habría sido agredida por el conductor de un bus escolar en Quito. Sus compañeros, en solidaridad, alzaron su voz para pedir justicia. La Fiscalía de Pichincha investiga este caso. Hay 2 denuncias. Una de la familia del estudiante de un colegio fiscal de Quito. Su tía relató lo que vivió su sobrina. Con lágrimas en los ojos aseguró que las autoridades de la institución no habrían aplicado los protocolos adecuados. Que abusó de ella y tuvo el cinismo de dejarla en el colegio. Y el colegio tuvo que en ese momento hacer algo, salir, no sé. Los muchachos la bajaron porque mi sobrina no podía pararse. Es porque estaba con una sustancia, por eso. Desde el Ministerio Rector se reiteró que se activaron los protocolos de manera inmediata. La ministra María Brown indicó que presentaron la denuncia el pasado viernes, luego de haber recibido el expediente por parte del Departamento Estudiantil. Tenemos la evidencia que se han cumplido, tenemos la copia de la denuncia ante la Fiscalía, tenemos la copia del informe remitido el mismo día por la profesional del Departamento de Consejería Estudiantil, que es la evidencia sobre la cual nosotros podemos evaluar los hechos. La defensa de la joven sostuvo que por la falta de acción en el momento de los hechos, el chofer logró huir. Aseguró que el acusado se encontraba en la institución. La señorita denunció mientras estaba el señor del transporte en ese momento presente. Estaba también el dueño y ni siquiera la tutora, la directora, nadie tuvo la decencia de llamar a la policía y decir... Los abogados están a la espera de los resultados del examen médico legal. Aparentemente el acusado le habría ofrecido a la joven alguna bebida con estupefacientes. Ya se procedió con las muestras de sangre para saber qué contenido y qué preparado le dio este sujeto para vulnerar sexualmente a esta niña. Al momento se desconoce el paradero del presunto agresor. Los estudiantes mantendrán su medida de protesta. Informó Priscila Cadena. Y luego de que el Ministerio de Educación reconociera que las autoridades del colegio Dilo no cumplieran a cabalidad los protocolos que correspondían en el caso de abuso sexual, la rectora de la institución presentó su renuncia. La jefa de esta cartera de Estado, María Brown, la aceptó y anunció que ya se iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades y omisiones en la violación de la menor de edad en el transporte escolar. Se solicitó la renuncia a la rectora de la institución educativa. Esta renuncia fue solicitada luego del mediodía, fue recibida y aceptada. En horas de la tarde se conformó la terna para sustituir a la autoridad. Igualmente, estamos avanzando en los procesos administrativos para revisar cuál fue el accionar del Departamento de Consejería Estudiantil, tanto a nivel de la institución educativa como del distrito, para entender por qué estos procesos de acompañamiento permanente no se llevaron a cabo a cabalidad. Bueno, y ese tipo de hechos no paran. Vean ustedes, en el centro de Quito 2 presuntos violadores fueron detenidos en flagrancia. Sobre ellos pesa una acusación de una supuesta agresión sexual a 2 adolescentes de 15 y 16 años de edad.
Una supuesta reunión entre amigos y vecinos del barrio terminó mal. Por decirlo menos, la madre de una de las adolescentes, cuando su hija no regresó a casa, empezó a buscarla y la encontró en una vivienda en el sector de Tocchuco y no en las mejores condiciones. Estas personas se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas con los adolescentes, minutos en los cuales proceden a realizar actos de naturaleza sexual contra las adolescentes. Se topó con una escena nada agradable para una madre de familia, su hija y otra chica. Según el informe policial, estaban semidesnudas sobre una especie de cama y junto a ellas dos varones. En el cuarto algunas evidencias que comprometerían la situación de los dos amigos mayores de edad. Se solicitó la colaboración del Departamento de Criminalística, los mismos que realizaron el levantamiento de algunos indicios, entre estos prendas de vestir de las adolescentes y que igual fueron reconocidas plenamente por la representante legal. Para evitar que la escena se altere, avisó a la policía. Agentes de la Unidad de Delitos Sexuales de la DINAPEN llegaron y en flagrancia detuvieron a dos personas de sexo masculino de 19 y 42 años de edad. Los sujetos están acusados de haber supuestamente violado a las amigas de 15 y 16 años. La información preliminar de esto se tiene conocimiento de que entre ellos tenían alguna relación de amistad. Un caso donde falta un tercero por ser capturado. Saben los agentes investigadores que de la reunión participaron 5 personas, 2 mujeres y 3 hombres. El amigo que se fue de la casa también habría sido parte de la presunta agresión sexual. El grado lo determinará la investigación. En Quito informó Iván Casamen. Insisto, el mundo al revés. Un cargamento de marihuana que tenía como destino Perú y que era transportado en una camioneta fue decomisada por la Policía Nacional. Además, cocaína que pretendía llegar a mercados internacionales fue incautado en el aeropuerto de la ciudad de Quito. La lucha contra el expendio de sustancias sujetas a fiscalización continúan. Labores de inteligencia orientadas a contrarrestar el tráfico internacional de drogas llevaron a agentes de la Unidad de Investigación Antidrogas a interceptar en el sector de La Lajilla, esto en Macará, provincia de Loja, una camioneta que se movilizaba por un camino de tercer orden, con destino hacia Perú. Tras el registro se hallaron en su interior 13 sacos con alrededor de 570 kilos de marihuana. El conductor fue aprehendido para investigaciones. Registra varias detenciones entre el 2007 y 2016, una de ellas por tráfico ilícito. Asimismo, dosis de cocaína ocultas en un frasco plástico con crema de chocolate fueron aprehendidas por agentes antidrogas en el Distrito Metropolitano de Quito. Esto durante operativos de control a agencias de correos y en el área de carga del aeropuerto de Tababela. Se pudo identificar que dentro del frasco se encontraba una sustancia blanquecina, la cual realizamos las pruebas de campo preliminares, dándonos positivo para clorhidrato de cocaína. La droga tenía como objetivo el continente europeo. Es así como las autoridades se mantienen firmes en su lucha contra los ilícitos. Informó Marilyn Jaramillo. Y se decomisó más de 570 bloques de droga, aparentemente cocaína, en Puerto Bolívar, provincia de El Oro. Tras varios trabajos de inteligencia, la policía halló la droga en un contenedor. La rápida acción de las autoridades antinarcóticos permitieron neutralizar el envío. Gracias amigos por acompañarnos. Ahora el desayuno. Provecho para los que están en este punto tomándose un buen café. En el país, en el Ecuador, está la expectativa de una posible decisión de las autoridades de eliminar el uso de la mascarilla en espacios públicos. No obstante, expertos dicen que Ecuador aún no estaría listo para la liberación del cubrebocas, pues puede traer algunos grandes riesgos. Veamos. En los últimos meses, el uso de las mascarillas se ha vuelto una fuente de controversias, sobre todo en América Latina, pues aquí hay quienes promueven el uso obligatorio de la misma y otros quienes defienden la libertad de decidir entre usarla o no. No obstante, en varios países se ha decidido suspenderla. El último fue Colombia. Aquí las autoridades decidieron que desde el 1 de mayo ya no se utilizará el tapabocas en espacios cerrados. Eso sí, en los municipios con el 70% de la población vacunada. ¿Pero qué pasa en Ecuador? Aquí las autoridades de gobierno anunciaron anteriormente que tras el feriado de Semana Santa darían a conocer si se da paso o no a que el uso de la mascarilla en espacios abiertos deja de ser obligatorio. Sin embargo, médicos y epidemiólogos consideran que esto podría traer riesgos. En todos los sitios en los que se ha hecho el retiro de la mascarilla, desafortunadamente, ha crecido el número de contagios. Y es que a diario en nuestros recorridos periodísticos en las calles observamos esto o eso de acá.
Personas que no saben que están siendo grabadas y que demuestran su comportamiento en plena pandemia. No usan mascarillas o las usan como quieren. Y comen en lugares públicos sin ninguna medida de prevención. Algo contradictorio, pues al entrevistar a la ciudadanía creen que no es recomendable aún la eliminación del uso de las mascarillas. Que no nos quiten porque si todavía tenemos el contagio, ¿cómo nos van a quitar las mascarillas? Todo tiene que ser suave. Debemos nosotros mismos cuidarnos. Sin embargo, la decisión aún no está tomada y las autoridades del Ministerio de Salud se basarán en los indicadores del último feriado. No obstante, la hipótesis de epidemiólogos es esta. La posibilidad es de que se produzcan brotes, es decir, no hay 0 contagios, todavía hay un 5% de positividad, hay casos, hay hospitalizados, todavía esto no ha terminado. Al momento, datos del Ministerio de Salud confirman que de las más de 197 camas de UCI que hay en el país, solo 7 están ocupadas con pacientes con COVID-19. El próximo 3 de mayo se conocerá si en Ecuador se elimina o no el uso de mascarillas en espacios públicos. Informó Ismenia Solórzano.